Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Universidad Pontificia Madre y Maestra. Con el profesor Miguel San Ben vamos a hablar de economía y de política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Profesor Miguel San Ben, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias. Profesor, ¿qué es o son los bridges en economía? Bueno, fíjate, es un invento de un profesor, de un economista norteamericano, que por los años 90, Jim O'Neill, trabajaba en un banco que sospecho que desapareció ya, Goldman Sachs, y él hizo el pronóstico de cuáles van a ser las economías que van, por una serie de factores, a predominar en el siglo XXI. Y por eso él pronosticó que 4 países iban a tener esa emergencia como potencias económicas en el siglo XXI, y comenzó a señalar a Brasil, China, Rusia y la India.
Y con eso él formó el acrónimo de BRIC. Los países, principalmente los 4 nombrados, se reunieron a principios del siglo XXI, en los 2004, 2005, algo así, y formaron un agrupamiento, porque no es alianza, no es institucionalidad como tal, pero cogieron el nombre y unieron el acrónimo BRIC para establecerse. Ahí vino, dentro de la tradición que había del tercermundismo y de los no alineados, y el concepto tricontinental, quisieron entonces encontrar un socio que representara a África. Y el país que tenía esa característica, que principalmente por la labor de Mandela, que no se deterioró y siguió siendo económicamente vital, que es Sudáfrica, que evitó la guerra civil. Entonces Mandela fue el que encarnaba este espíritu, y lo invitaron 5 años después a formar parte de los BRIC, y es la S que termina el problema. ¿Y la S quiénes son? Sudáfrica, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, BRICS. Esto lleva a que ellos se siguieron reuniendo, pero como una asociación no institucionalizada. Pero hicieron en un momento dado una organización, 2 organizaciones que quisieron ser la plataforma de este agrupamiento, que es la Conferencia de Shanghái, pero que tiene muchos países que invitaron para coordinarse en este espíritu tercermundista, y crearon el Banco de los BRIC, que rápidamente cambió de nombre y se llama el Banco de Nuevo Desarrollo, New Development Bank. Y es el único organismo institucionalizado que tiene la alianza. Por eso es que han hecho su conferencia de la cumbre anual, y lo hacen cada uno de los miembros y se rotan, y por esto es que en poco tiempo la reunión que se hizo en Sudáfrica, que se acaba de hacer, es la número 15ª. Han hecho 15 reuniones porque cada año, los 15 años que tienen. Y esta le querían dar la importancia como para irrumpir y romper el status quo que hay de Guerra Fría, de que tratan de reencarnar la Guerra Fría haciendo 2 bloques enfrentados, y la prensa internacional ha producido mucha, pero demasiada noticia falsa con esas intenciones. Pero es una asociación no institucionalizada, y por eso en Johannesburgo, en Sudáfrica, que fue la cumbre presencial que hicieron, por la pandemia la habían hecho virtual, quisieron dar el toque y la convocaron con si ustedes dan cuenta, el caso de Putin, que no fue porque tiene una orden de arresto del Tribunal Penal por violaciones a los derechos humanos en la guerra de Ucrania, no asistió, pero asistieron los otros, y fue algo que le quisieron dar el peso de una institucionalidad. Y iban a discutir la ampliación del BRIC. Entonces, cuando se marcó eso, 40 países han dicho, nosotros nos apuntamos. Ahí está Argentina, que la aceptaron. Ok, pero es un caso particular. Pero de los 40, 20 son los que formalizaron la solicitud. Entre ellos los regímenes... Emirato Árabes. No, pero dentro de ellos, en América Latina, están los países del socialismo del siglo XXI. Los bolivarianos, Nicaragua, la misma Venezuela, etc. Pero curiosamente, de América Latina, la única que entró fue Argentina, patrocinada evidentemente por Brasil, porque es el argumento que dio es la extensión del desarrollo brasileño. Pero de todas maneras,
por eso es que al aceptar 6 países, ya cambia la denominación de los BRICS. Ahora se llaman BRICS Plus. Entonces, diciendo que creció, y creció con 6 países. Lo importante, desde mi punto de vista, es que la jugada es maestra, porque de estos 6 países están Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. ¿Y qué significan ellos? El petróleo. Petróleo. Entonces, el petróleo unido a que ya Arabia Saudita, hace 3 o 4 meses antes, rompió la tradicional alianza con Estados Unidos, que viene desde que Nixon y Kissinger consiguieron que el precio del petróleo se dolarizara, y que fuese entonces, al ellos de rechazar el tipo de cambio fijo del oro, se hiciera el petróleo como mercancía de referencia. Y cambió rápidamente y firmó con China una venta de petróleo en moneda china, en el renminbi. Y lo que aplicaron ahora mismo en Johannesburgo fue implementar las monedas nacionales como moneda de cambio de pagos internacionales. No es que van a crear una moneda de los BRICS, sino que dentro de todas las monedas que terminarán en una canasta para hacer algún valor e instrumento entre ellos. Esto les da un cambio importante, porque la única institución que tienen los BRICS, entre ellos, tienen 2 instituciones. La Conferencia de Shanghái, que se estableció como conferencia entre muchos, casi 50, 60 países del mundo, que asisten a la Conferencia de Shanghái, y el Banco de Nuevo Desarrollo, que se llamaba entonces Banco de los BRICS. Tiene un estatuto de que la presidencia es rotativa cada 10 años por un país. El primero fue un hindú de la India, pero le tocaba a un brasileño, y estaba un designado por Jair Bolsonaro. Desde que subió Lula, presionó y obligó: renuncia, tú no eres mi hombre. Y puso a una mujer que sí sirve, y puso a Dilma Rousseff. Entonces, todo lo que va a implementar, el organismo que lo va a hacer es el Banco de Nuevo Desarrollo. Y lo que se pretende no es un Banco de Nuevo Desarrollo simplemente para dar préstamo, para el manejo de todos los flujos, posiblemente sustituyendo o haciendo la versión de los BRICS del Fondo Monetario Internacional. Y entonces los BRICS van a tener una dimensión que no es automática, no es que se convierte, sino que va a desarrollarse, porque con la entrada de 6, en la próxima ronda, ya establecieron los criterios, que fue lo que se aprobaba, entonces comenzar a seleccionar en grado de importancia e interés para fortalecer esta estrategia. ¿Y cómo aportan los recursos económicos? China es la que lo está aportando. Cada país tiene, para constituir su afiliación al Banco de Nuevo Desarrollo, entonces para ser socio, pero el capital inicial, que fue 10.000 millones de dólares, lo aportó China al nuevo Banco de Desarrollo. ¿Y los otros países? Fueron simbólicos de 3.000 millones cada uno de los 4, entonces, pero que fue la otra mitad. 10.000 y los otros repartidos, otros 10.000 repartidos entre los otros. Entonces tienen 20.000 millones. Es más o menos el capital de... Y ahora ese capital, ¿cómo lo implementan en beneficio de la región? No dando préstamos. Y el interés de que el Banco de Nuevo Desarrollo no es un banco que tenga atada su política de préstamo a objetivos políticos. Sino de desarrollo. Sino simplemente, si tú necesitas una obra de desarrollo, te financio, pero no te exijo, como es el Fondo Monetario o es el Banco Mundial, cámbiame la política económica. Ya. Pero son
Miguel Sanben y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Miguel Sanben. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Profesor, ¿cómo te ves la situación política, económica del país? Tú sabes que es un maridaje de mucho tiempo, que la economía tiene un apellido, que es economía política. Y en ese sentido no se divorcian. La economía y la política van juntas. Van juntas desde el nacimiento de la ciencia económica. Cuando yo asistía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todos los militantes de izquierda lo insinuaban a que estudiaran economía política. En ese sentido es porque hubo un intento desde los años 30, desde que salió Keynes, en que podíamos administrar la economía. Y ya dejó el mote de político y se trató desde entonces de cambiarle a economía positiva o economía con otro apellido. Pero cuando llegó la crisis de los años 60, se comenzó a ver
que fue la época en que comenzó la descolonización y Naciones Unidas comenzó a patrocinar las antiguas colonias y esas antiguas colonias a exigir tener el desarrollo que tienen las potencias imperialistas. Entonces vino que la economía no dejó de ser política y se volvió a asumir el término de economía política. Por lo tanto, el análisis de la economía tiene que verse asociado a los factores políticos, que es lo que determina, y voy a hacer una rápida explicación del profesor de larga data, es que los clásicos llegaron a ponerle, como Antoine de Montcretien, que fue el que acuñó el término de economía política, un francés, llegó a que cuando se asumió la política de la distribución del ingreso, ¿cómo se hace? El sistema económico, ¿cómo reparte los ingresos? Entonces es el que tiene más saliva come más hojaldre. Entonces es político. Y de ahí viene el apellido de político. Y volvimos a recogerlo, porque entonces, es la forma. En términos, la situación económica entonces, del país sigue en crecimiento. Bueno, están los datos. Lo único que uno está esperando que después de la pandemia, la recuperación, volviésemos a los 6-5%. No, si Estados Unidos está a 1.4%, no esperemos tampoco. La misma China está en 3% y la India le gana un poquito a China, que está en 4%. Ahora mismo China acaba de ir a la Luna. No, la India. La India. En el polo sur de la India. Acaba de ir a la Luna. En el polo sur de la Luna llegó la... Sí. Que hace 2 meses fracasó Rusia en llegar al mismo polo sur de la Luna. Pues bien, en ese sentido, la situación económica del país se está empañando porque no se quiere ver la realidad de que República Dominicana salió de la fase pandémica recuperándose principalmente por 2 razones específicas. La remesa, que los dominicanos respondieron mandando el cheleo, mandando divisas, pero para sostener a los que quedaron aquí. A la familia. Y segundo lugar, el turismo se recuperó rápidamente, uno de los 3 países que lo hicieron. Y principalmente doy el dato de que durante la pandemia se manipuló una campaña internacional que se ha llegado a determinar que salió de los hoteleros mexicanos, de Cancún, lanzando la especie de que en República Dominicana el control del COVID había afectado a los turistas y que aquí no se podía venir. En eso tenemos que reconocer que el manejo de esos turistas rápidamente se hizo, aislándolo en el Hospital Militar de la Fuerza Aérea, el Rubén de Lara. En San Isidro. En ese sentido, hubo casos, pero se controló, que rápidamente volvieron porque fuimos uno de los pocos países en que no hubo la epidemia, no afectó a los turistas y regresaron. Por lo tanto, tenemos que reconocer que en términos relativos, República Dominicana estamos en un sano 3% de crecimiento. Y es lo que deben de reconocer y que la campaña política no nos venga a afectar nuestra visión de la realidad. Por lo tanto, lo que sí ahí viene es que tal vez la guerra, y ahí viene el otro punto. La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania desestabilice los mercados internacionales, principalmente en los alimentos. ¿Y hasta cuándo va a durar esa guerra? Buena pregunta. Yo soy de lo que ayer, que estaba en clase en las Fuerzas Armadas, que doy clase allá, hablando de la guerra de Ucrania, el estimado es que en el año 2024 debe entrarse en un proceso de negociación.
porque ninguna de las partes está ganando la guerra. Se ha congelado ahí. Y por lo tanto, la gran pregunta es, Estados Unidos entrará a negociar en un momento en que hay elecciones en Estados Unidos. No lo sé. Pero la realidad es que tiene el de sangre, ni Rusia, ni la misma Ucrania, ya aguanta más. No aguanta más. Profesor, ¿por qué Cuba no ha salido del monocultivo? Esa es una buena pregunta. La versión que yo manejo es que en los años que cayó los 89, que cayó el muro de Berlín, que es el símbolo de la caída de la Unión Soviética, China no cayó económicamente, sino todo al contrario. Abrió el mercado. Y esa apertura de mercado logró el lanzamiento de China hasta lograr ese boom económico que la situó en la segunda posición y ya un poco peleando el primer puesto de la economía mundial. Yo sigo también al otro que está en el tercer lugar, que es la India. Lo siguió detrás. Pero de todas maneras, bueno, uno de los BRICS. Pero a Fidel, más o menos para los 90, los 2000, hubo una facción que el mismo Raúl era que tengo entendido, era de lo que favorecía una posición siguiendo el modelo chino. Y lo que Fidel respondió es que él no quería pasarla a la historia traicionando su propia revolución, cambiando el modelo de sus principios. Sus principios. Porque la revolución fue... Y se aguantó. Lo que yo no entiendo es que sucediéndole después el mismo Raúl no lo hizo. No lo hizo. Y lo que tenemos entonces, alguien tan opaco que no ha definido nada como Díaz-Canel. Eso no se sabe en qué está eso. No se sabe en qué está eso. Profesor, estamos en un proceso ya electoral. Francamente. ¿Qué va a pasar? Como te lo he dicho casi cada vez que me haces esa pregunta, va a pasar lo que pasará. No lo tengo en una bola de cristal, pero las condiciones que hay para las elecciones es que antes de las elecciones de mayo, que son las presidenciales, están las municipales. Y la realidad de vista de un polo, el polo gobierno, da todas las encuestas que el presidente Abinader gana en primera vuelta con el 50%. Abinader como candidato como presidencial. Candidato. Pero si están las elecciones municipales antes, el partido, Abinader no ha gobernado con el partido. Ha gobernado, vamos, es un eslogan como cualquier otro, con la sociedad civil. Por lo tanto, ¿qué efecto tendría las elecciones municipales en que Abinader no apabulle a la oposición? ¿Eso repercutiría en su 50% de los votos? O a la inversa, en el polo oposición. Si se está reagrupando un frente opositor entre Fuerza del Pueblo, entre Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. El PRD lo que tiene es 0.8%. No vayamos, porque todo está supeditado a esas municipales. Porque entonces, si Abinader no gana la expectativa, suponemos que el otro es que tendría el manejo. Pero de todas maneras, ¿a qué llegó, que fue lo que leí recientemente, el frente opositor? El que llegue... Porque ninguno va a ceder a la presidencia, la candidatura a la presidencia para hacerla al otro. No, están contando a que haya una segunda vuelta. Entonces los que pierdan apoyar al que vaya por ellos. ¿Y qué usted cree? ¿Habrá o no habrá segunda vuelta? Bueno, todo depende de lo que pase en febrero. Si Abinader
no logra mantener el 50%. ¿O depende de lo que va a pasar en febrero? Claro. Y le reste los votos del 50%. Porque la segunda vuelta se da si no hay 50% más uno. Entonces ahí te digo, ¿qué va a pasar? Lo que pasará. Okay. Un mensaje a ese pueblo que lo está escuchando tanto aquí como fuera del país. Insisto que aunque este pronóstico que estoy haciendo electoral es tan difuso, yo insisto en que ustedes no pierdan la fe en la democracia, porque la ola que hay de un marcado retorno a la derecha que se está dando en África y en América Latina. Y aquí, pero aquí es a la izquierda. No tanto, es al autoritarismo. Y ese autoritarismo, si te das cuenta, la filosofía de gobierno, aún sea el frente opositor, es autoritario. Y no perdamos la fe en la democracia, porque es la que nos logra el consenso entre todos y no simplemente el que nosotros pongamos en peligro nuestra soberanía. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel San Ben. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.